No fue un acto de locura, sino el primer corte de una venganza que había fermentado en mis venas durante años, como vino agrio en bodegas olvidadas. Y mientras su cuerpo se enfriaba en el patio de nuestra casa familiar, con el aroma a jazmín marchito flotando en el aire, supe que el infierno que él me había regalado acababa de abrir sus puertas para todos nosotros. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez has sentido que el mundo te ha masticado y escupido como un hueso roto, entonces entenderás por qué empecé a contar esta historia desde el final. Pero no soy un monstruo nato. Nací en el corazón de Andalucía, en una Sevilla que huele a Sahar en primavera y a traición en invierno. Mi familia, los Ruiz, éramos dueños de una pequeña editorial que publicaba novelas de misterio y poesía andaluza. Nada que nos hiciera millonarios, pero suficiente para vivir con dignidad en un barrio obrero cerca del Guadalquivir. Mi hermano mayor, Miguel, era el sol de la casa, guapo, carismático, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera. Yo, en cambio, era el que cargaba con los libros pesados, el que editaba hasta la medianoche, el que soñaba con expandir el negocio mientras él lo dilapidaba en fiestas y mujeres. Todo cambió una noche de tormenta en 2000 Queens. Tenía 35 años entonces, casado con Elena, una maestra de escuela con ojos como el olivo y una risa que curaba mis dolores de cabeza. Teníamos una hija, Lucía, de 5 años, con rizos salvajes y una curiosidad que me recordaba a mí mismo. Esa noche, Miguel irrumpió en nuestra casa como un vendaval, ebrio y desesperado. Javi, préstame el dinero de la editorial. Solo esta vez. Tengo deudas con gente peligrosa. Le dije que no. No era la primera vez. Nuestra madre, viuda desde que éramos niños, había invertido todo en ese negocio, y yo no iba a dejar que él lo hundiera por sus vicios. Él se rió, una risa hueca que retumbó en las paredes encaladas. Eres un idiota, hermano. Sin mí, no eres nada. Al día siguiente, desperté con la policía en la puerta. La editorial había sido embargada. Miguel había falsificado documentos, transferido fondos a cuentas offshore y vendido acciones fantasma a inversores corruptos. No solo perdimos el negocio, perdimos la casa, el futuro de Lucía, y lo peor, mi reputación. Elena me miró con ojos que ya no brillaban. Confiaste en él demasiado tiempo, Javier. En semanas, ella se fue, llevándose a nuestra hija a su pueblo natal en Extremadura. Necesito espacio, dijo. Espacio de un hombre roto, querrás decir. Me quedé solo en un apartamento minúsculo en Triana, durmiendo en un colchón que olía a moho, odiando el reflejo en el espejo que me devolvía un rostro demacrado, con ojeras como surcos en la tierra seca. La traición no fue solo financiera. Miguel no paró ahí. Se alió con un político local, don Carlos Mendoza, un tiburón de la derecha sevillana que controlaba licitaciones municipales. Juntos, revivieron la editorial bajo un nuevo nombre, Ediciones Mendoza Ruiz. Miguel era el director, yo un recuerdo borrado. Vi los anuncios en la prensa, un renacer para la cultura andaluza. Renacer con mi sangre, pensé. Intenté demandarlos, pero los abogados de Mendoza eran como lobos. Devoraron mis pruebas. Me acusaron de difamación. Y terminé debiendo más de lo que ganaba como repartidor de paquetes. La rabia creció en mí como una enredadera venenosa, estrangulando cada pensamiento racional. Noches enteras planeando un incendio, una denuncia anónima, pero no. Quería que sufrieran lento, que sintieran el vacío que ellos me habían dejado. Conocí a Isabel en uno de esos trabajos precarios. Ella era camarera en un bar de flamenco en el Alameda, con tatuajes de rosas espinosas en los brazos y una historia que apestaba a dolor. Mi ex me dejó en la ruina, me dijo una noche, mientras servía un tinto de verano.
Pero yo no lloro, yo corto. Hablamos hasta el amanecer. Isabel se convirtió en mi confidente, mi aliada en la oscuridad. Me ayudó a investigar, hackeó correos de Miguel. Descubrió que él y Mendoza lavaban dinero a través de la editorial, publicando libros falsos subvencionados por el ayuntamiento. ¿Tienes pruebas ahora?, susurró. Úsalas o quémalas. Elegí usarlas, pero no en la corte. En mi mente, la venganza se cocinaba a fuego lento. Meses después, Miguel me llamó. Hermano, ven a casa. Mamá está enferma. Mentira. Mamá había muerto 2 años antes, de un cáncer que él ignoró porque estaba demasiado ocupado. Fui de todos modos, atraído por la curiosidad malsana. La casa familiar, ahora de él, brillaba con muebles nuevos, cuadros caros. Él estaba allí, con una copa en la mano, rodeado de amigos falsos. Javi, ¿sigues resentido? Olvídalo. Únete a nosotros. Reí, una risa amarga. Esa noche, en el patio, bajo la luna llena, saqué el cuchillo que llevaba escondido. No planeé matarlo entonces, solo quería marcarlo. Un corte en la mejilla como recordatorio. Pero él luchó, gritó, y el filo se hundió más profundo. Cayó, gorgoteando sangre. Y yo. Yo no sentí nada. Solo un vacío helado. Corrí. Isabel me escondió en su piso en las afueras, un tugurio con paredes agrietadas y el eco de trenes lejanos. La policía buscaba a un asesino, pero no a mí. Miguel tenía enemigos peores. Mendoza cubrió el escándalo, un robo que salió mal. Enterré el cuerpo en el campo, cerca de las ruinas romanas de Itálica, donde jugábamos de niños. Y así empezó todo. La venganza no era solo por mí, era por Elena, por Lucía, por la madre que Miguel abandonó. Pero en el fondo, sabía que estaba perdido. La traición me había convertido en el monstruo que odiaba. Los días siguientes fueron un borrón de paranoia y euforia retorcida. Me movía como una sombra por Sevilla, cambiando de apariencia con gorras y barbas postizas que Isabel compraba en el mercado negro. Ella era mi ancla, o eso creía. Estás haciendo lo correcto, me decía mientras me vendaba las manos temblorosas. Pero en sus ojos, vi algo más, admiración, quizás deseo, o lástima. No importaba. Lo que importaba era Mendoza. Él era la cabeza del dragón. Sin él, el cuerpo de Miguel se pudriría solo. Investigué como un poseído. Usando el viejo ordenador de Isabel, rastreé las finanzas de Ediciones Mendoza Ruiz. Descubrí un entramado, subvenciones infladas, libros impresos en masa pero nunca distribuidos, dinero desviado a cuentas en Gibraltar. Mendoza no era solo un político, era un ladrón con corbata, casado con una mujer trofeo y padre de 2 hijos que estudiaban en Madrid. Su debilidad, el orgullo. Le gustaba presumir en cenas benéficas, rodeado de intelectuales falsos que alababan su patronazgo cultural. Planeé mi primer golpe, una filtración anónima. Envié documentos a El País, con copias a periodistas locals. Corrupción en el corazón de Andalucía, tituló uno. Mendoza lo negó todo, pero las grietas aparecieron. Acciones caídas. Inversores nerviosos. Él contraatacó, contrató detectives privados. Y uno de ellos me olió cerca. Una noche, en un callejón de la Macarena, me emboscaron. 2 matones con acento gitano me dieron una paliza que me dejó costillas rotas y un ojo hinchado. Déjalo, Ruiz. Tu hermano era basura, tú no eres mejor. Escupí sangre y juré que pagaría. Isabel me curó, sus manos suaves contrastando con mi rabia. No puedes hacerlo solo, dijo. Déjame entrar de verdad. Y entró. Me contó su historia, violada por su padrastro en un pueblo de Jaén.
abandonada por su familia, sobreviviendo como podía. La venganza es lo único que me mantiene viva. Juntos, nos volvimos un dúo letal. Ella seducía a un contable de Mendoza, extrayendo contraseñas. Yo hackeaba con software básico aprendido en tutoriales online. Descubrimos más. Miguel no solo me robó, me vendió. Había grabado conversaciones mías sobre expandir la editorial, usándolas para convencerme de firmar papeles que me ataban a deudas ficticias. La ira se volvió obsesión. Soñaba con Miguel, su rostro flotando en la sangre del Guadalquivir. Despertaba sudando, tocando el cuchillo bajo la almohada. Elena me llamó una vez, por casualidad. Javier, Lucía pregunta por ti. ¿Qué pasó con tu hermano? Dicen que lo mataron. Mi voz se quebró. Nada, amor. Solo. Nada. Colgué antes de derrumbarme. No podía arrastrarla a esto. Pero el vacío crecía. Empecé a beber. Tinto barato que nublaba el juicio. Isabel lo notó. Si caes, caigo yo. Mantén el foco. El siguiente paso, sabotaje interno. Me infiltré en una gala de la editorial, disfrazado de camarero. Vi a Mendoza, impecable en su traje, brindando con cava. Por el futuro de Sevilla, dijo. Vertí laxante en su copa. Nada mortal, solo humillante. Esa noche, lo pillaron en el baño del ayuntamiento, pálido y tembloroso. Las redes sociales estallaron, memes, chismes. Su esposa lo dejó, murmurando sobre vergüenza familiar. Fue un pequeño triunfo, pero insuficiente. Quería su alma. Entonces llegó el primer conflicto real. Isabel propuso algo oscuro, seducir a su hijo menor, un estudiante ingenuo de derecho. Lo usamos para llegar al viejo. Me negué. No meto a inocentes. Ella se rió, fría. ¿Todos son culpables en esta familia? Discutimos. La primera grieta en nuestra alianza. Pero cedí, porque la venganza no espera moralidad. El chico, Pablo, mordió el anzuelo en un bar de estudiantes. Isabel lo envolvió en mentiras dulces, extrayendo confesiones sobre los negocios sucios de su padre. Papá dice que los Ruiz eran parásitos. Soltó una noche. Borracho. Parásitos. Mi sangre hirvió. Mientras, la policía cerraba el círculo. Encontraron rastros en Itálica, una huella, quizás mía. Un inspector, un tipo curtido llamado Vargas, me interrogó en una cafetería. Ruiz, tu hermano era un cabrón, pero la familia es familia. Le mentí, pero sus ojos me perforaron. Salí temblando, sabiendo que el tiempo se acababa. Mendoza, acorralado, contraatacó, difundió rumores de que yo era un yonki resentido, responsable de la muerte de Miguel. Elena me bloqueó. No quiero que Lucía te vea así. En ese abismo, tomé una decisión irreversible, confrontar a Mendoza directamente. Lo esperé en su garaje, bajo la lluvia torrencial. Él llegó solo, arrogante. Tú, el perdedor. Saqué la pistola que Isabel había conseguido, un regalo envenenado. Por mi familia. Él se rió. Tu familia era mía desde el principio. Miguel me vendió tu alma por una migaja. Apreté el gatillo, pero fallé. La bala rozó su hombro. Huyó, gritando. Yo corrí, pero el daño estaba hecho. Ahora era un fugitivo de verdad. Isabel me encontró, furiosa. Idiota, lo espantaste. Nuestra alianza se resquebrajó. Ella quería sangre, yo, justicia poética. Pero en el fondo, ambos sabíamos, la venganza nos consumía. Y Sevilla, con sus calles laberínticas, parecía cerrarse sobre nosotros como una trampa. Huí a Córdoba, a 2 horas al norte, donde el calor del verano se pegaba a la piel como culpa.
Alquilé una habitación en una pensión cerca de la mezquita, un lugar donde los turistas no miran dos veces a un hombre con el alma hecha jirones. Isabel me siguió, a regañadientes. No te dejo solo, Javier. Somos esto ahora. Pero su voz tenía un filo nuevo, como si yo fuera una carga. Pasábamos noches planeando en susurros, rodeados del aroma a incienso y aceitunas fritas de la calle. Mendoza se lamió las heridas. Contrató guardaespaldas. Vendió parte de la editorial para tapar agujeros. Pero su orgullo sangraba, perdió una elección interna en el partido. Y los periódicos lo llamaban el político con tripas flojas. Reí al leerlo, pero la risa era hueca. Mi propia vida se deshilachaba. Soñaba con Lucía, su manita en la mía, caminando por el Alcázar. Despertaba con lágrimas, tocando fotos arrugadas en mi cartera. Elena me había mandado un mensaje final: si no pares, no vuelvas nunca. Parar. Como si se pudiera. Isabel se volvió mi sombra y mi tentación. Una noche, después de un día rastreando cuentas bancarias, nos besamos. Fue feroz, desesperado, como dos ahogados aferrándose a un salvavidas podrido. Sus uñas en mi espalda, mi boca en su cuello marcado por cicatrices. Esto es real, murmuró. ¿Pero lo era? Al amanecer. La miré dormir y vi la verdad: ella no me amaba, me usaba como yo la usaba. Un medio para su propio fin. Aún así, seguí. La venganza era adictiva, un opio que nublaba el dolor. Descubrimos el talón de Aquiles de Mendoza, una amante, una joven periodista llamada Carla, que sabía demasiado. Isabel la contactó, fingiendo ser una fuente. Tengo pruebas de la corrupción. Pero necesito protección. Carla mordió, ávida de un Pulitzer. Nos reunimos en un café oculto en el casco antiguo de Córdoba, con vistas a patios floridos que contrastaban con nuestra podredumbre. Carla era menuda, con gafas y una ambición que brillaba. Si esto sale, hundo a Mendoza. Le dimos un USB con extractos bancarios. Pero Mendoza era astuto, su gente la interceptó esa misma noche. La encontraron muerta en su apartamento, suicidio. Dijeron. Sobredosis. La noticia me destrozó. No era inocente, sabía los riesgos, pero su muerte era en mis manos. Vomité en el baño de la pensión, el azulejo frío contra mi frente. Isabel me abrazó. Es la guerra, Javier. Ellos empezaron. Pero yo veía fantasmas ahora, Miguel, mamá, Carla. La ira se mezclaba con hiel, un brebaje que me envenenaba. Decidí escalar un ataque cibernético. Usando un contacto de Isabel, un jeque de Málaga, filtramos emails comprometedores. Mendoza aparecía en chats con Miguel: elimina a Javier del mapa. Usa lo que sea. El escándalo estalló. Protestas en Sevilla. Dimisiones en cadena. Mendoza contraatacó con saña. Envió matones a Córdoba. Me pillaron en el puente romano, al atardecer, cuando el Tajo brilla como oro falso. Me arrastraron a un almacén abandonado. Me ataron a una silla. El jefe, un tipo con cicatriz en el labio, escupió: el patrón dice hola. Golpes llovieron, puños en el estómago, botas en las costillas. Por tu hermano. Por la periodista. Escupí sangre, riendo. Dile a tu patrón que venga él. Me dejaron medio muerto. Un mensaje vivo. Isabel me rescató, disparando al aire para espantarlos. Me curó en la pensión, sus manos temblando por primera vez. Casi te pierdo. Hicimos el amor de nuevo, pero era sexo de supervivencia, no pasión. Al día siguiente, el twist que lo cambió todo, recibí una carta anónima. Sé lo de Miguel. Y lo de ti. Encuentra a Vargas. El inspector. Lo busqué en Sevilla, arriesgándolo todo.
Me citó en un bar de marineros en el Arenal. Ruiz, eres un idiota. Mendoza mató a tu hermano. No tú. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué? Vargas fumó un cigarro, exhalando humo como verdades sucias. Miguel descubrió demasiado. Quería salir. Mendoza lo acalló. Tú solo. Limpiaste el desastre. La traición se redobló. No era el villano, era el tonto. Miguel no me odiaba, me protegía a su manera torpe. Lágrimas calientes rodaron por mi cara. Entonces, ¿por qué todo? Vargas se encogió de hombros. La codicia. Siempre la codicia. Me dio una grabación, Mendoza confesando a un sicario. Prueba y defiéteme. Pero con un precio, entrégamela. Y te salvo. O sigue tu camino y muere. El conflicto me desgarró. Entregar significaba redención. Quizás ver a Lucía. Pero la venganza gritaba más fuerte. Isabel, al enterarse, se volvió hielo. No confíes en él. Es el sistema. Discutimos hasta el alba. Voces rebotando en las paredes de yeso. Ella quería sangre, yo, por primera vez, dudaba. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN se coló. Un gusano en mi alma. ¿Y si paraba? ¿Podía? Decidí confrontar a Mendoza solo. Lo cité en las ruinas de Itálica, donde yacía Miguel. Llegó con guardaespaldas, pero solo. Ruiz. El fantasma. Le mostré la grabación. Confiesa. Se rió, pero sus ojos traicionaban miedo. Maté a tu hermano porque era débil. Como tú. Saqué la pistola. El viento aullaba entre columnas rotas. Apunté. Y disparé. Pero no a él. Al suelo. Esto termina en la corte. Huí, dejando la grabación con Vargas. Mendoza fue arrestado esa noche. Escándalos. Juicios. Ruina. Pero el precio, Isabel desapareció. Dejó una nota, no puedo con redimidos. Adiós. Y con ella, se llevó mis pruebas de respaldo. Solo. De nuevo solo. La venganza me había dado justicia, pero robado todo lo demás. La caída de Mendoza fue un espectáculo. Titulares en ABC, el imperio de la corrupción sevillana se derrumba. Juicios en Granada. Testigos temblando en el estrado. Yo testifiqué desde las sombras. Identidad protegida como fuente anónima. Vargas me salvó el cuello, cargos por agresión menor, pero libertad condicional. Por tu hija. Ruiz. Hazlo bien. Volví a Sevilla como un espectro, instalándome en un piso modesto en Nervión, cerca de donde creció Lucía. Elena me permitió visitas supervisadas. La primera vez, Lucía corrió a mis brazos, oliendo a chicle y inocencia. Papá, ¿dónde estabas? Mentí, en un viaje largo. Elena observaba, brazos cruzados, su belleza endurecida por años de lucha. Cambia, Javier. O no hay futuro. Intenté. Encontré trabajo como editor freelance, corrigiendo novelas de autores desconocidos. Noches solitarias leyendo sobre traiciones ficticias, riéndome de lo predecible que era la vida real. Pero el arrepentimiento era un verdugo lento. Soñaba con Miguel no como víctima, sino como el hermano que fui a perder. Recordaba infancia, robando mangos del huerto vecino, riendo bajo la higuera. Cuando se torció, cuando papá murió en la mina, dejando deudas, o cuando Miguel probó el primer chute en una discoteca de Marbella, la culpa me devoraba. Visité su tumba improvisada en Itálica, cavando para confirmar. Huesos blanqueados por el sol. Lo siento, hermano. Lágrimas en la tierra seca. Isabel reapareció como un fantasma. Me encontró en un parque, con un cigarro entre labios pintados de rojo. Te salvé, y tú me traicionaste. Estaba más delgada, ojos hundidos.
Había huido a Portugal, viviendo de pequeños robos. Mendoza cayó, pero su revive. Me mostró fotos, sicarios sueltos, amigos de él en altos cargos. Termina lo que empezamos. Su toque en mi brazo despertó el fuego viejo. La llevé a mi piso, y caímos en la cama como animales heridos. Pero era tóxico, un ciclo de placer y dolor. El conflicto social estalló. La editorial quebró, dejando a empleados en la calle. Vi familias como la mía, destruidas por la codicia de uno. Me uní a una protesta en la Plaza de España, gritando consignas contra la corrupción. Allí, choqué con el hijo de Mendoza, Pablo. Ahora endurecido, con traje barato. Tú destruiste a mi familia, Ruiz. Peleamos, puños y palabras. Tu padre mató al mío, escupí. Él palideció. No lo sabía. Un atisbo de humanidad en el enemigo. Me dejó ir, murmurando, malditos Ruiz. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN creció. Llamé a Elena, confesando todo menos el asesinato. Fui un idiota, pero cambié. Ella dudó. Lucía te necesita. Pero yo. No sé. Avancé, terapias gratuitas en el centro de salud. Grupos de apoyo para deudores. Allí conocí a Antonio, un ex banquero arruinado por estafas similares. La venganza es un espejismo, dijo. Te deja sediento. Sus palabras calaron. Pero Isabel tiraba de la cadena. Planeó un golpe final, envenenar a un aliado de Mendoza en una cena. Por Carla. Me negué. Basta. Somos mejores. Ella se volvió loca. Eres débil, como Miguel. Golpeó mi pecho, uñas clavándose. La eché, pero su veneno quedó. Esa noche, recibí una llamada, Pablo Mendoza. Mi padre se suicida en prisión. Quiere verte. Fui, corazón latiendo como tambor flamenco. En la cárcel de Albolote, Mendoza era un cascarón, arrugas profundas, ojos muertos. Ruiz, ganaste. No era confesión, era derrota. Dime por qué. Suspiró. Por poder. Tu hermano amenazó con delatarme. Tú. Eras colateral. Lágrimas en sus mejillas. Dile a Pablo que lo amo. Salió esa noche, colgándose con sábanas. Su muerte fue el clímax, medios enloquecidos. Dimisiones en el ayuntamiento. Sevilla tembló. Volví a casa destrozado. La justicia era amarga. Isabel me esperó con una pistola. Termina o yo lo haré. El twist, ella era la amante de Miguel. Me usó, como a ti. Pero te odio por robarme mi venganza. Disparó. Falló. Luchamos. Y en el forcejeo, el arma se disparó. La bala la rozó. Pero yo la empujé por las escaleras. Cayó. Cuello roto. Muerta. Llamé a Vargas. Otro cuerpo. El arrepentimiento me ahogó. Maté a la única que me entendía, por más rota que fuera. Elena llegó, viendo el caos. Javier. La abracé, sollozando. Perdóname. El juicio por Isabel fue un circo. Homicidio en defensa propia, argumentó Vargas. Testigos, ninguno. Pruebas, su pistola. Mis huellas. Salí libre, pero marcado. La prensa me llamó el Vengador de Sevilla. Héroe para unos, psicópata para otros. Caminaba por las Ramblas, sintiendo miradas como cuchillos. Lucía me abrazaba fuerte en visitas, ajena al horror. Papá, ¿por qué lloras? Por cosas de grandes. Mi sol. Reconstruí. Elena volvió, tentativamente. Compartimos cenas, conversaciones crudas sobre traiciones pasadas. Te perdono, pero no olvido, dijo. Mudamos a un piso en el centro, con balcón a la catedral.
Lucía pintaba. Yo editaba. La editorial renació como cooperativa, con ex empleados de Mendoza. Ediciones Guadalquivir. Publicábamos historias reales, memorias de corrupción, novelas de redención. Ironía deliciosa. Pero las cadenas invisibles tiraban. Pesadillas, Miguel y Isabel bailando en sangre. Mendoza riendo desde el más allá. Bebía menos, pero la ira latía bajo la piel. Antonio, del grupo, me presentó a una psicóloga. Dra. López. Sesiones en un despacho con plantas y luz suave. La venganza es un ciclo, Javier. Rompe el tuyo. Hablé del cuchillo en Miguel, del disparo fallido, de Isabel cayendo. Lágrimas liberadoras. No eres monstruo. Eres superviviente. El conflicto familiar resurgió. Pablo Mendoza me contactó. No odio. Solo. Entiende. Nos reunimos en un café neutral, en Écija. Él, con barba incipiente, ojos como su padre pero más suaves. Papá confesó todo antes de morir. Mató a Miguel por miedo. Compartimos vino, historias. Perdí mi infancia por su ambición, dijo. Y yo la mía por la tuya, respondí. No perdón inmediato, pero un puente. Colaboramos en un libro, Sombras de Poder. Memorias cruzadas. Vendió Miles, financiando becas para hijos de corruptos. Isabel untaba. Encontré su diario en su piso abandonado, páginas de rabia contra Miguel. Amor retorcido por mí. Javier me salvó, pero lo destruí. Quemé las páginas en el Guadalquivir. Cenizas flotando como almas perdidas. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN por ella era la más aguda, la única que vio mi oscuridad sin huir. Y yo la empujé al abismo. Sociedad Wise. Sevilla cambió. Las protestas llevaron a reformas, auditorías estrictas en subvenciones culturales. Mi testimonio anónimo inspiró leyes anticorrupción. Pero el costo personal, amigos perdidos. Familia fracturada. Elena y yo nos casamos de nuevo. Ceremonia simple en un cortijo andaluz. Con Lucía esparciendo pétalos. Esta vez, sin secretos. Juramos. Pero secretos hay siempre. Un nuevo twist amenazó, un sobrino de Mendoza. Ambicioso. Revivió la editorial bajo nombre nuevo. Amenazas sutiles, paquetes con fotos mías. Vargas advirtió, no muerdas. Resistí, enfocándome en Lucía, ahora adolescente rebelde. Papá, tu historia es como una peli de Tarantino. Reí, pero dolía. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se transformó en empatía. Visité prisiones, hablando a jóvenes sobre ciclos viciosos. La traición duele, pero la venganza mata al vengador. Ellos escuchaban, ojos como espejos de mi yo joven. Elena quedó embarazada. Un hijo. Esperanza. Pero en sueños. Oía a Isabel, no escapas. Despertaba sudando, tocando la cicatriz de mi mejilla, la que planeé para Miguel, pero que me hice yo en la huida. La redención era frágil. Un castillo de naipes en vientos andaluces. Sabía, un paso en falso. Y caía. Años después, Sevilla me recibió como a un hijo pródigo. Tenía 45. Canas en las sienes. Arrugas que contaban guerras internas. La editorial prosperaba, talleres de escritura en barrios marginales. Libros que sanaban heridas colectivas. Lucía estudiaba literatura en la Hispalense. Orgullosa de su padre el que luchó. Elena y yo, sólidos, con un hijo pequeño, Mateo, que correteaba persiguiendo palomas en el María Luisa. Pero el pasado es un río, fluye, pero deja sedimentos. Vargas se jubiló. Me visitó una tarde. Mendoza tenía un gemelo, Javier. En Barcelona. Sabe todo. El twist final no era fin, era secuela. El gemelo, Ramón,
Un banquero discreto. Vengaba en silencio, sabotajes sutiles a la editorial. Rumores que me pintaban como hipócrita. No cedí a la ira. En cambio, lo invité a Sevilla. Cena en Triana. Flamenco de fondo. Él llegó. Clon de su hermano, mismo mentón. Misma frialdad. ¿Por qué no me matas? Dijo. Porque el odio es una prisión. Sal de la tuya. Hablamos horas, de padres ausentes. Ambiciones tóxicas. No perdón total, pero tregua. Ramón invirtió en la editorial. Anonimato. Justicia poética. Isabel. La visité en su tumba en Córdoba. Flores silvestres. Descansa. Yo lo intento. Miguel. En itálica, hermano. Fuimos víctimas y verdugos. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN se suavizó. Un eco lejano. Fea otra o personal, Lucía descubrió todo. Leyó recortes. Interrogó a Elena. Papá, ¿mataste? La verdad la rompió. Noches de gritos, portazos. Eres un mentiroso. Corrí tras ella por las calles empedradas. Lluvia lavando pecados. Sí, lo fui. Pero por amor. Por ti. Se detuvo, sollozando. No quiero odiarte. Abrazos bajo el agua. Reconciliación cruda. Hoy, escribo esto como catarsis. La venganza me dio justicia, pero a costo de almas, Miguel. Isabel. Parte de mí. Enseña, la traición quema, pero el perdón reconstruye. Sevilla fluye. Yo con ella. El Guadalquivir susurra, no olvides. Pero no te ahojes. Y Silis esto. Recuerda, elige tu río sabiamente. El mío casi me arrastra al mar de los perdidos.